Conocer la vida de Don Bosco y su pedagogía no es suficiente para entender el secreto y la razón de su sorprendente actualidad. ¡Hey! Este es un tema importante para los que quieren conocer a Don Bosco. Vengan, vengan. Estoy seguro de que encontrarán este tema interesante. A la base de la vida y del método de Don Bosco, hay algo que a menudo escapa incluso a los que creen que lo conocen bien. Es su profunda vida interior, su familiaridad con Dios y su espiritualidad. La espiritualidad cristiana tiene como centro la caridad. Esta, vivida por Don Bosco, es una caridad educativa y pastoral. Una caridad que encuentra en Cristo Jesús, buen pastor, su modelo. Y en el lema elegido por Don Bosco, Dami Animas Cetera Tole, su explicación. Para conocer a Don Bosco, además de la historia y la pedagogía, es necesario comprender y apropiarse de su espiritualidad. Don Bosco no dejó particulares escritos espirituales, guías de oración o de ascesis. Su perfil espiritual puede reconstruirse mediante la recopilación de testimonios dejados por sus primeros colaboradores o analizando el libro de Don Eugenio Seria, Don Bosco con Dios, o considerando las diversas relecturas de su experiencia espiritual hechas por sus sucesores. Estudios recientes han puesto de manifiesto nuevos aspectos de cómo Don Bosco vivió su fe. Si por un lado, en su formación influyeron figuras típicas de la espiritualidad del 1800, como San Francisco de Sales, San Ignacio, San Alfonso María de Ligorio, San Vicente de Paúl y San Felipe Neri, por otro lado, es innegable en Don Bosco una experiencia espiritual genial y original. Una experiencia espiritual que ha fascinado a muchos pensadores. Walter Nigg, pastor luterano y profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad de Zúrich, decía acerca de Don Bosco: presentar su figura prescindiendo del hecho de que nos encontramos ante un santo sería como presentar una verdad a medias. Y el teólogo dominico Padre Marie-Dominique Chenu dice: me gusta recordar, en primer lugar, al hombre que ha anticipado el concilio en un siglo, Don Bosco. Él es ya, proféticamente, un modelo de santidad por su obra que rompe con la manera de pensar y de creer de sus contemporáneos. Pero, ¿en qué consiste la espiritualidad de Don Bosco? Para responder a esta pregunta necesitamos una nueva hagiografía de Don Bosco, adecuada a nuestra época, que tenga en cuenta una lectura de la realidad histórica, social y eclesial en la que vivió, y que mire también la realidad contemporánea. Los santos son una respuesta a las necesidades espirituales de cada generación. Son un reflejo de Jesús de Nazaret en lo concreto de la situación. Los santos nos ofrecen un camino concreto y válido de esta identificación con el Señor Jesús. Descubrámoslo juntos. Algunos elementos de la espiritualidad de Don Bosco. La caridad pastoral como centro y síntesis de la espiritualidad salesiana. La espiritualidad salesiana para todas las vocaciones. Elementos de la espiritualidad de Don Bosco. La espiritualidad es una forma de ordenar la vida hacia la perfección cristiana.
se materializa en un estilo de vida personal, de oración, de trabajo, de relaciones interpersonales. Una espiritualidad se identifica con un conjunto de valores y actitudes características. Una particular atención a la Iglesia y a la sociedad a través de compromisos específicos. Se basa en un patrimonio histórico, una metodología formativa, un lenguaje característico, un calendario con fiestas y celebraciones propias. La espiritualidad salesiana se caracteriza en particular por su misión educativa pastoral basada en la experiencia pedagógica de Don Bosco. Pero, ¿sobre qué se fundaba la espiritualidad de Don Bosco? Su espiritualidad se fundaba en dos pasiones: la gloria de Dios y la salvación de las almas. En el plan de reglamento para el oratorio masculino de San Francisco de Sales de 1854 escribió: cuando me entregué a esta parte del ministerio sagrado destinado a dedicar todo mi trabajo para la mayor gloria de Dios, el bien de las almas, decidí trabajar para hacer buenos ciudadanos en esta tierra, para que fuesen un día dignos habitantes del cielo. Dios me ayude a seguir hasta el último aliento de mi vida. Los mismos propósitos luego se confirmaron cuando se inician las actividades y obras como Congregación Salesiana, las Hijas de María Auxiliadora y los Cooperadores, que fueron los primeros grupos de la familia salesiana. La unión con Dios es la raíz profunda de la vida interior de Don Bosco, de su laboriosidad de apóstol de los jóvenes. Don Bosco vive profundamente su fe, una fe animada por la caridad operativa. Don Bosco, que hizo de la transmisión de la fe en Dios la razón de su vida, vive las virtudes teologales mirando constantemente a Dios y a los jóvenes. Una fe que se convierte en signo atrayente para los jóvenes, una esperanza que se hace palabra luminosa para ellos, una caridad que se convierte en gesto de amor hacia los últimos. Don Bosco quiere que también los salesianos consagren toda su vida a la salvación de las almas y santifiquen su trabajo ofreciéndolo a Dios. La oración debía intervenir como elevación del alma a Dios, como solicitud y como alimento. Don Bosco tradujo algunos valores invisibles en obras visibles. Practicó una espiritualidad activa que tendía a la acción, a la laboriosidad bajo el estímulo de la urgencia y de la conciencia de una misión celestial. Acercándose a Don Bosco se descubre el sentido de la relatividad de las cosas y al mismo tiempo de la necesidad de utilizarlas para fines importantes. La originalidad de la salvación de los jóvenes practicada a través de la bondad, la alegría, la devoción eucarística y mariana, y una caridad hacia Dios y a los hombres. El cardenal vicario de Roma, Lúcido María Parocchi, en 1884, interviniendo en una conferencia de los cooperadores, dijo de la naciente congregación y misión salesiana: su carácter específico, su fisonomía, su nota esencial, es la caridad ejercida según las exigencias del siglo. Nos credidimus caritati, Deus caritas est. Don Bosco, como San Francisco de Sales, proponía a todos el camino de santidad, una santidad común para todos, cada uno de acuerdo a su estado. Un camino de santidad inspirado en la sensibilidad y en la teología de su tiempo, cristocéntrica, eucarística, mariana, alimentada por el ejercicio de ciertas virtudes, especialmente la obediencia. Una santidad que no excluye la alegría, no pide penitencias, pero sí el compromiso, una vida de gracia y el cumplimiento de los propios deberes. Estos pues son los fundamentos de la espiritualidad de Don Bosco: pasión por Dios y pasión por los jóvenes, una vida de profunda fe, las obras como signo visible de los valores invisibles y la convicción de que la santidad es para todos.
Ahora profundicemos el tema de la caridad pastoral, que es el centro y la síntesis de la espiritualidad salesiana. La caridad pastoral salesiana. Don Rúa dice de Don Bosco: no dio paso, no pronunció palabra, ni acometió empresa que no tuviera como objetivo la salvación de la juventud. Don Bosco quería comunicar a los jóvenes la experiencia de Dios no por generosidad o filantropía, sino porque está motivado por la caridad pastoral. La caridad es la forma más elevada del amor, un amor que no se encierra en sí mismo, sino que está abierto a los demás. Es el programa principal para cada camino espiritual y al mismo tiempo es una fuente de energía para progresar. Es un don que permite conocer a Dios por experiencia. Es el más grande y la raíz de todos los carismas, a través de la cual se construye y opera la Iglesia. San Pablo lo expresó bien en su primera carta a los Corintios: si yo hablase las lenguas de los hombres y de los ángeles, y si repartiese todos mis bienes a los pobres, y si tuviese toda la fe como para mover montañas, pero no tuviese la caridad, de nada me sirve. Los santos como Don Bosco fueron conscientes de ello y han recomendado la caridad de muchas formas, como base de la vida comunitaria, principio pedagógico, fuente de la piedad, condición para el equilibrio y la felicidad personal, práctica de virtudes específicas, tales como la amistad y la renuncia a propios intereses. La caridad tiene muchas manifestaciones: el amor materno, el amor conyugal, la beneficencia, la compasión, la misericordia y el perdón. Para los grupos de la familia salesiana se define como caridad pastoral, que encuentra en la figura de Jesús Buen Pastor un ejemplo de acción-bondad, búsqueda de quien se ha perdido, diálogo, perdón y el compromiso de su ministerio: mostrar a Dios a todos. La caridad pastoral se concreta con el anuncio del Evangelio, la educación en la fe, la formación y el crecimiento evangélico del ambiente. El lema elegido por Don Bosco, Dami Animas Cetera Tole, expresa el sentido de la caridad pastoral salesiana. Pone en evidencia la primicia de la persona y sus necesidades más íntimas y profundas. Da la prioridad a la dimensión religiosa. Indica cómo la pedagogía de Don Bosco fue una pedagogía del alma, de lo sobrenatural. Al mismo tiempo pide una ascesis que hace renunciar a muchas cosas para salvar la realidad principal. Una indicación válida para la vida personal, para los programas y las obras apostólicas. La espiritualidad salesiana es apostólica. Se expresa y crece en el trabajo pastoral. El apostolado, la misión, se tiene como alma de la caridad, se convierte en experiencia espiritual. La caridad consiste en las tensiones entre vida y oración, entre vida comunitaria y compromiso apostólico, entre educación y evangelización, entre profesionalidad y apostolado. Y ahora completamos nuestro camino. Completiamo il nostro percorso. La espiritualidad salesiana para todas las vocaciones. La espiritualidad salesiana une a los 30 grupos de la familia salesiana que comparten algunos aspectos: la referencia a Don Bosco, la comunión por la misión, lo cotidiano, la contemplación operante, la caridad apostólica dinámica,
la predilección por los jóvenes y las clases populares, el cariño, el espíritu de oración, la confianza a María Auxiliadora. Al mismo tiempo, los grupos de la familia salesiana, de acuerdo a lo específico, viven algunos aspectos del propio carisma. Una variedad que es don del espíritu, que no ama la uniformidad y la homogenización. La espiritualidad salesiana se hace concreta en el sistema preventivo que, prolongando la experiencia de Don Bosco, guía a cuantos hoy trabajan por la educación en los distintos continentes, en contextos multiculturales y plurirreligiosos. La espiritualidad salesiana es la base del movimiento juvenil salesiano, que crece con el compromiso de los mismos jóvenes y que requiere del aporte de animación por parte de los diversos grupos de la familia salesiana. Es una espiritualidad adecuada a los jóvenes, pensada y realizada al interno de su experiencia. Una espiritualidad que, a la luz de la fe y de la comprensión del misterio de la encarnación, propone lo cotidiano como lugar de encuentro con Dios y ayuda a armonizar las diversas dimensiones de la vida alrededor de un corazón habitado por el Espíritu Santo. Una espiritualidad que apoya en la resurrección la alegría y el optimismo y que ve en la alegría un valor pedagógico y teológico. Una espiritualidad que quiere llevar a los jóvenes al encuentro con Jesús y hacer posible una relación de amistad y de confianza con Él, generando un vínculo vital y de adhesión fiel. Una espiritualidad de comunión eclesial, vida sacramental, comunión con el sucesor de Pedro y de entrega a María, Madre, Inmaculada y Auxiliadora. Una espiritualidad que se expresa en el servicio responsable y ayuda a los jóvenes a asumir la vida como una vocación y un don para los demás. La espiritualidad salesiana es una propuesta viable para todos: sacerdotes, religiosos, laicos, consagrados, familias, jóvenes. Y es también propuesta para todos aquellos laicos que participan en la misión apostólica salesiana y que, adaptándose a las nuevas exigencias pastorales, debe abrirse a la espiritualidad familiar. La espiritualidad de Don Bosco, La espiritualidad de Don Bosco, como los demás aspectos de su figura, necesita un estudio profundo, una acogida personal y comunitaria. Para ello señalo ciertas tareas. Sí, haces bien en escribir porque se trata de cosas importantes y concretas. Profundizar en la experiencia espiritual de Don Bosco para descubrir el Don Bosco místico, a fin de imitarlo y ser, en otras palabras, discípulos y apóstoles de Jesús, teniendo a Don Bosco como modelo y maestro de vida espiritual. Vivamos la caridad pastoral alimentándola con la oración, la Eucaristía, mirando al corazón de Cristo. Hagámosla visible con gestos concretos de cercanía, afecto, trabajo, dedicación, con la educación de los jóvenes a través del sistema preventivo. Propongamos la espiritualidad salesiana según la diversidad de las vocaciones, especialmente a los jóvenes, a los laicos comprometidos en la misión salesiana, a las familias. Leamos algunos textos de Don Bosco o sobre Don Bosco que podamos considerar como fuentes de espiritualidad salesiana, como por ejemplo este libro de Don Aldo Giraudo, San Juan Bosco, Maestro de Vida Espiritual. He iniciado mi encargo de rector mayor con una carta titulada Salesianos, sed de santos. Me alegro de que, al final de mi mandato, como sucesor de Don Bosco, mi último escrito sea un llamado por una más profunda espiritualidad y una mayor santidad. Acudamos a la experiencia espiritual de Don Bosco para caminar en santidad según nuestra vocación específica.
quiero mostrarles algo. Don Pasquale Liberatore, postulador para las causas de los santos de la familia salesiana, ha dejado un testimonio, un pequeño y personal credo, que contiene todo lo que es la espiritualidad salesiana, plasmada en muchos frutos de santidad de la familia salesiana. Vengan. Ellos serán como estrellas en el cielo, brillarán como el firmamento. Visibles a millares, como las estrellas a simple vista, pero incomparablemente más numerosos en el telescopio que llega también a los que no tienen aureola. Volcanes incandescentes, casi brechas en el misterio del fuego trinitario. Venturosos romances, escritos por el Espíritu Santo, donde la sorpresa es la norma. Existencia del género literario más variado, pero siempre fascinante. Con el estilo de un drama, con el sabor de una fábula. Clásicos con la sintaxis de las bienaventuranzas, siempre convincentes gracias a su gozosa existencia. Cosmonautas del espacio, a los que se deben los más audaces descubrimientos posibles solo para quien se aleja tanto de la Tierra. Gigantes tan diferentes de nosotros, como lo es siempre el genio, y aún así conciudadanos con nuestra misma estofa. Sujetos a errores y fracasos, pero hombres siempre de excepción. No se les debe desdeñar con la excusa de sentirlos como compañeros de viaje. Signos de la absoluta gratuidad de Dios, que enriquece y eleva según los misteriosos criterios de su liberalidad. Tienen como residencia una paz inalterable, por encima de los comunes conflictos humanos, y no obstante, siempre insatisfechos porque no cesan de tender al más. En órbita en torno a lo esencial, ellos, los profetas de lo absoluto. Grandes artistas en el taller de lo bello, ante el que queda en éxtasis el corazón humano. Hombres y mujeres logrados, testigos de la secreta armonía entre naturaleza y gracia. Locos de Dios, enamorados hasta el punto de editar un vocabulario desconcertante. Los más lejanos, por instinto, de todo género de culpa, y los más cercanos siempre a todas las categorías de culpables. Plateas en las que lo divino representa, y humildes espectadores ellos mismos, gracias a una despiadada conciencia de su nada. Empeñados en un continuo esconderse, y no obstante inevitablemente luminosos, como ciudades puestas sobre el monte. Portadores de mensajes eternos, más allá del tiempo, del progreso, de las culturas, de las razas. Palabras de fuego que el Señor pronuncia para sacudir nuestra indolencia. Golpecitos que el Maestro Divino da en el pupitre para despertarnos a nosotros, alumnos distraídos. Milagros vivientes, ante los que no es necesario ser expertos para aceptar lo extraordinario del Evangelio vivido sin glosa. Heroicamente arrancados de lo humano, ellos, especialistas en superlativo de matices humanos. Verdaderos maestros de psicología que por el camino del amor llegan a los pliegues más recónditos del corazón humano. Capaces de hacer vibrar nuestras mejores raíces y pulsando las cuerdas de resonancia antigua, infunden nostalgia de futuro. Como las estrellas del cielo, tan diferentes entre sí y en el fondo, encendidas por un mismo fuego. Entonces, Eugenia, recuerda, para comprender bien a Don Bosco, es necesario estudiar su biografía, su pedagogía y su espiritualidad. Grazie, Rettore Maggiore. He prometido a Dios que hasta el último respiro será para los jóvenes.